de los temas que más me llaman la atención en nuestro país, con toda la sociedad argentina, es que somos apasionados. La verdad que cuando tenemos la posibilidad de compartir, somos apasionados con la familia, somos apasionados con el deporte, somos apasionados con cada una de estas cuestiones que verdaderamente nos importan, y es allí a donde le ponemos la mayor de nuestras energías y toda una emotividad bien cargada, ¿no? Y eso nos distingue en todo el mundo. La gente sabe que como se alienta aquí a los equipos de fútbol, como se habla de política, de religión o de un montón de otros temas, realmente es una forma singular. Entonces, esto nos ha marcado, como sociedad. Hay a muchas personas a las que les cae muy bien que seamos de esta manera y hay otros que por ahí no les gusta tanto. Pero más allá de eso, creo que hay un hecho sumamente importante y es el de saber o el darnos cuenta de que también tendemos a pararnos en una posición en donde constantemente, en un intercambio de opiniones, en una charla de café, siempre queremos poder pararnos y enseñarle al otro, ¿no? Poder demostrar que sabemos, poder ver que nuestra opinión fundamentada, vaya a saber uno en qué, a veces en una opinión de un diario, en la de un periodista, a veces porque leímos alguna nota. Estoy hablando de aquellos temas en donde claramente no somos especialistas, ¿no? Podemos hablar de medicina sin ser médicos, podemos hablar de leyes sin ser abogados, podemos hablar, como decíamos, de cuestiones técnicas deportivas sin ser profesionales del área. Pero tenemos una manera de ver, de pensar las cosas en donde constantemente tendemos a ir hacia ese lugar. Y a mí me gusta lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, porque cuando nosotros prestamos atención, la Biblia nos advierte, ¿no? Y de alguna manera nos está diciendo cuidado, cuidado, cuando se pongan en ese lugar, en esa posición. Y claro, cuando son cosas que no tienen mayor importancia, cuando son cuestiones irrelevantes, tal vez no hay problema. Pero tenemos que ser cuidadosos cuando hablamos de cuestiones de la fe. Muchas veces me pasa de escuchar a personas que se paran a hablar, ¿no es cierto?, en determinados lugares, en conversaciones, hoy a través de las redes sociales, dando opiniones muy categóricas acerca de cuestiones de la fe. Y tal vez, en la mayoría de esos casos, no hay un estudio, un fundamento, un conocimiento. Incluso me animo a decir, ni siquiera hay una intimidad tan profunda con Dios como para pararse desde ese lugar y dar una opinión o refutar a alguna persona o yéndonos al extremo tal vez de juzgar a otros por lo que ha dicho o por lo que ha hecho. Entonces, me gustaría invitarte a que juntos podamos ver lo que dice allí el libro de Santiago, capítulo 3, versículos 1 en adelante. Específicamente el versículo 1 y 2 en este momento. Pero dice así: hermanos míos, no sean todos maestros entre ustedes, pues ya saben que Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Claro, cuando uno se pone en este lugar de querer enseñarle a los demás, y no digo que no se pueda dar el caso de que uno tenga conocimiento de un tema, pero qué importante es que pueda haber humildad entre nosotros, qué importante es que siempre podamos dar lugar a que el otro pueda tener una posibilidad de poder decirnos algo que no sabemos, que nos pueda ayudar a crecer y a poder ampliar, ¿no es cierto?, nuestro conocimiento y nuestras convicciones. Por eso mismo creo que la advertencia de la palabra de Dios en este momento es sumamente oportuna porque nosotros tenemos que saber que hay consecuencias. La palabra nos decía recién
Dios juzgará con más severidad a los que somos maestros. Entonces, más allá de que a uno le gustaría estar en ese lugar, en esa posición, en donde las personas nos respeten, en donde las personas nos escuchen, tenemos que saber de que hay una responsabilidad que conlleva estar en ese lugar, tener ese conocimiento, brindar ese servicio, esa ayuda que es la enseñanza no solo de la Biblia en sí como literatura, ¿no es cierto?, como contenido teórico, sino también de lo que tiene que ver con la doctrina, con lo que tiene que ver con esa cuestión en donde hay una revelación de parte de Dios. Por supuesto que la palabra es útil para redarguir, para poder ayudar a las personas, para fortalecerlas, para sanarlas, incluso para poder amonestarlas, ¿no? Pero en realidad yo creo que hay una cuota de sabiduría de parte de Dios que viene dada al maestro para poder utilizar la palabra en el momento oportuno, para poder aplicar cada versículo en su contexto, de manera de que nos pueda dejar una enseñanza que nos fortalezca y no que ridiculice al otro, y no que lo haga sentir mal. Lamentablemente, a esto es lo que Jesús se refiere cuando él dice que la letra mata. El simple conocimiento teórico, lamentablemente, no es suficiente. Por eso, para poder ponernos como maestros, no solo tenemos que cumplir con la posibilidad de tener este conocimiento teórico, sino también poder tener una experiencia práctica para que lo que yo digo pueda ser visto en mi vida y además una revelación de parte de Dios para que yo lo pueda hacer en amor, con sabiduría, que viene de lo alto, pero también con humildad, no queriendo destruir al otro, no queriendo avergonzarlo, no queriendo refregarle en la cara todo lo que yo sé, sino todo lo contrario, viendo la oportunidad para ver cómo lo puedo ayudar en amor a que el otro pueda crecer, a que el otro pueda madurar, a que la otra persona verdaderamente pueda tomar no mis palabras, sino ese contenido con el deseo que viene del corazón de Dios para que esa palabra cumpla el propósito para el cual fue enviada de parte de Dios. Entonces, es sumamente interesante reflexionar acerca de esto. ¿eh? No sean todos maestros entre ustedes. Que podamos tener esta cuota de humildad que necesitamos, esta actitud de reconocer en el otro que también Dios le puede hablar y a través de él Dios me puede enseñar. Y así juntos, complementándonos, podamos crecer, podamos fortalecernos, ¿sí? Y podamos llegar cada día a un entendimiento más cabal, más terminado, más concreto acerca de la voluntad de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 2. Todos fallamos mucho, todos fallamos mucho, pero el que no cometa errores en lo que dice ha llegado a la perfección y puede controlar todo su cuerpo. ¿Sí? Qué importante que es esto. Acá la palabra nos está diciendo que todos fallamos. O sea que, en consecuencia, lo que nos está diciendo es que ninguno de nosotros puede controlar todo su cuerpo. Hay momentos en donde de una u otra manera vamos a fallar, vamos a cometer errores. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo para que vos y yo entendamos de que por más que nosotros tengamos una visión o un entendimiento de nosotros mismos, la Biblia nos dice, tranquilos, pará, calmate, todos se equivocan, nadie es perfecto, en alguna situación o en otra, en algo te vas a equivocar. Entonces, bajá las pretensiones, bajá los humos, hablando bien en criollo, y abrí tu corazón con esta expectativa de poder venir en humildad. Ahí en Romanos capítulo 12, versículo 3,
el apóstol Pablo les dice justamente a los ciudadanos de Roma, a la iglesia de Roma, él les dice, les pido que no se crean mejores de lo que realmente son. Interesante, ¿no? Dice, más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que hacer una autoevaluación. ¿Por qué? Porque si no nos damos cuenta de cuál es nuestra condición, nos vamos a engañar a nosotros mismos. Lamentablemente, vamos a terminar viviendo en una mentira, porque vamos a creer que estamos en un lugar o en una condición que está lejos de la realidad. Por eso yo creo que tenemos que tomar muy seriamente esta palabra para poder evaluarnos, para poder entender cómo estamos según la capacidad que Dios nos ha dado. Incluso me gusta porque no dice, bueno, evalúense o fíjense o vean cómo están según su entendimiento, sino que nos dice que lo tenemos que hacer con la capacidad que Dios nos ha dado como seguidores de Cristo. Upa. Acá nos está levantando esa vara, ¿no? Nos está poniendo bien alto el nivel al cual nosotros tenemos que llegar. Ya no es conforme a mis criterios, a mis pensamientos, sino que son conforme a los criterios de Cristo. Y ahí es donde ya al tener un lugar al cual poder mirar, ahí ya todos vamos a mirar la misma medida, ¿no? Ya no es mi medida, sino que es la medida de Cristo. Entonces, en esta noche quiero invitarte a que vos puedas tomar esta palabra, que vos puedas evaluar, que vos puedas mirar tu condición, ¿sí? Porque muchas veces, como decíamos el otro día en el devocional, creo que fue el día martes pasado, muchas veces el tema del orgullo lo tenemos y no nos damos cuenta, la arrogancia, ¿no? A veces hablamos de una manera muy altiva y terminamos dañando a los que nos escuchan. Y no es la intención, no es la intención. Mira lo que dice, volviendo allí a Santiago, en el capítulo 3, ahora vamos por el versículo 3 también, dice, nosotros ponemos el freno en la boca del caballo para que nos obedezca y así poder controlar todo su cuerpo. Con un pequeño timón, los pilotos obligan a grandes barcos a ir a donde ellos quieren, aún en medio de fuertes vientos. De la misma manera, dice el versículo 5, la lengua es una pequeña parte del cuerpo, pero presume de grandes cosas. Hasta un gran bosque puede ser incendiado con una pequeña y débil llama de fuego. La lengua es como la chispa que prende el fuego. De todas las partes del cuerpo, la lengua es todo un mundo de maldad. Contamina todo el cuerpo. La lengua incendia todo el curso de nuestra vida y sus llamas vienen del mismo infierno. ¡Wow! Es tremenda, ¿no? Es tremenda esta palabra. Dice el versículo 7, los hombres siempre han podido dominar toda clase de animales salvajes, aves, reptiles y animales del mar, pero ningún hombre puede domar su lengua. Es como un mal que no descansa y está llena de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen y semejanza de Dios. De manera que con la misma boca bendecimos y maldecimos. Eso, hermanos míos, no debería ser así. Creo que la palabra es clara, ¿no? Creo que los ejemplos que da, tenemos que poder entender que cuando la Biblia nos advierte con
con un tema tan puntual, ¿no es cierto? Acá no es que, bueno, podemos llegar a entender en base al contexto, no, no, acá la Biblia es directa, acá te está diciendo que los hombres no podemos dominar la lengua. Y cuando está hablando de la lengua, está hablando de nuestras palabras, ¿no? Está hablando de la consecuencia de no pensar antes de hablar, de que por un momento pareciera que a través de nuestra boca, ¿no es cierto?, hacemos como una canilla libre, en donde sale, ¿no es cierto?, toda una cuestión que puede lastimar a las personas con palabras, con todo tipo de insultos, con todas cuestiones que tienen que ver con adjetivos que pueden denigrar a aquellos que nos escuchan y que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nosotros. Dice el versículo 11, ¿acaso puede dar un manantial agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? Haciendo referencia a esto que hablábamos, ¿no? De que cómo puede ser que con la misma boca que adoramos a Dios, después estamos insultando, denigrando, criticando. Tal vez no decís malas palabras, pero hablas mal de tu prójimo. Tal vez hablas mal de tu cónyuge, hablas mal de tus hermanos en la fe, hablas mal de tus pastores. Qué interesante que es que podamos detenernos en esto, evaluar toda esta situación, ¿no es cierto? Y poder tomar la medida de este problema para poder solucionarlo. Dice el versículo 12, hermanos míos, ¿puede una higuera dar aceitunas y una vid higos? Así tampoco un manantial de agua salada puede dar agua dulce. Mira, la palabra no anda con vueltas. Lo que nos está diciendo es que si nosotros en realidad usamos nuestras palabras para lastimar, para denigrar, para afectar negativamente a los que nos rodean, no, no puede ser que después se nos vayan las palabras en adorar a Dios, en decirle qué bueno, qué lindo, qué grande. Porque no puede haber esta dualidad. Si ocurren estas dos cosas es porque lamentablemente todo está guiado por lo negativo. Y dice que estas llamas vienen directas del infierno, decía la palabra recién. Tengamos mucho cuidado. Eso quiere decir que terminamos siendo títeres de Satanás. Y parece obvia esta pregunta, pero ¿vos querés ser un títere del diablo? ¿Vos querés ser instrumento del enemigo para lastimar, para herir, para traer todo tipo de heridas profundas que van a durar años en las personas que te rodean, sobre todo en tus seres queridos? Una palabra hiriente en uno de tus hijos puede generar una situación, un trauma de años, de décadas. ¿No, pastor, para tanto? Sí, sí. Hay personas que han quedado marcadas a lo largo de toda su vida por las palabras que le han dado aquellas personas que eran realmente influyentes en su vida. Sus padres, sus hermanos, un profesor, alguien, un tío, una tía, alguien que realmente haya marcado su vida y a quien esta criatura veía como alguien referente. Con una palabra hiriente podemos marcar la vida de esta persona. Entonces, no subestimemos el poder de las palabras. Realmente son destructoras. Uno puede decir, bueno, pero no fue para tanto. Sí, déjame que te diga, es para tanto. Las consecuencias pueden ser terribles. Y también te invito a reconsiderar y a valorar tu tiempo a solas con Dios. Porque ahí es donde va a mejorar tu autopercepción, tu autoevaluación. En tu tiempo con Dios es donde vos vas a poder darte cuenta si te estás equivocando o no. Va a ser el Espíritu Santo de Dios el que te va a revelar.
aquellas cosas que estás haciendo mal, aquellas cosas que traen consecuencias negativas. Entonces, insisto, reconsidera y valora tu tiempo de intimidad con Dios para que puedas estar abierto, perceptivo a lo que Dios quiere hablarte en cada oportunidad. Me gustaría terminar con algunos pasos para poder restaurar todo esto, porque tal vez llegamos hasta acá y vos me decís, y yo me di cuenta que me he equivocado. Me di cuenta que con mis palabras seguramente lastimé a algunas personas. O también te puede pasar el hecho de reconocer que te han lastimado. Bueno, en primer lugar, yo te invito a que vos puedas reconocer de todo corazón de que heriste con tus palabras a otro. Es un tiempo en el que el Espíritu Santo te va a estar trayendo a memoria situaciones, palabras, ¿no? Tal vez discusiones, gritos, en donde lamentablemente heriste a otros. Y estas heridas muchas veces nos distancian. Estas heridas generan consecuencias. En otros casos, aunque estamos heridos, tenemos que seguir conviviendo bajo el mismo techo. Y pareciera que acá nada hubiese pasado, pero la realidad es que allí, en lo más profundo del alma, hay una herida que necesita ser sanada, aunque hayan pasado años. Por eso es que te invito a que reconozcas esto, a que te arrepientas y a que pidas perdón. Estos son pasos fundamentales. Se necesita una madurez espiritual. No tenés que ser super, una super persona espiritual, pero la verdad que te tiene que guiar el Señor. Si vos tenés la decisión de hacerlo, yo te invito a que ores en este momento y le pidas al Señor, con una palabra muy sencilla, le puedas decir, Señor, yo necesito que vos me ayudes a darme cuenta de las heridas que he generado. Dame la fortaleza para poder no solo reconocer y arrepentirme, sino poder ir y pedirle perdón a mi cónyuge, a mis hijos, tal vez a mis padres, a algún amigo, a algún conocido, a quien en algún momento de enojo, en un rapto así, le he dicho cosas que aunque a mi criterio eran verdad, lo pudieron haber lastimado. Ayúdame a dar este paso de humildad. Yo te aseguro que Dios te va a ayudar. Dios te va a dar esa gracia. Dios te va a abrir esas puertas para que vos puedas pedir perdón y poder ser sano, de haber generado todo esto, libre para la gloria de Dios. En segundo lugar, te invito a que reconozcas que otros te pudieron haber herido. Tal vez en tu niñez, en tu adolescencia, en tu adultez. Pero el poder reconocer que hubo palabras que te marcaron, palabras que te hirieron, palabras que cada vez que por ahí te acordás de ellas, resuenan en tu mente y en tu corazón. Bueno, quiero invitarte a que vos puedas pedirle al Señor esa sanidad. Tal vez nadie te venga a pedir perdón. Esto es una realidad. Tal vez nadie venga. Pero no dependas de terceros. Abrí tu corazón al Señor y decirle, Señor, yo necesito tu sanidad. Yo quiero despojarme de todo enojo. Yo quiero despojarme de resentimiento. Quiero ser libre en el nombre de Jesús. Por eso te pido que sanes mi mente, mi corazón, de toda palabra que me ha herido, de toda palabra que me ha tenido ahí atrapado en las garras del resentimiento y del dolor. En esta noche yo me declaro libre en el nombre de Jesús. Hacelo con fe, porque ¿sabes una cosa? No hay mayor felicidad que sentir paz y libertad. Y cuando vos das estos pasos, te sacás de encima una mochila pesadísima, una carga enorme, pero además vas a sentir la sanidad que te va a permitir avanzar
crecer y abrir nuevas puertas a futuro, en libertad y con una nueva perspectiva. Espero que esta palabra te pueda ayudar, te pueda bendecir. Si crees que le puede ayudar a otra persona, te invito a que la puedas compartir también, de manera que muchos podamos llegar a la libertad, a esta felicidad de sentir paz, luego de haber sido liberados de las cadenas del resentimiento y del dolor. Que Dios te bendiga. Vamos a estar orando en esta semana para que haya un milagro en la vida de todos y cada uno de los que están guiando.